Soy Josep de Martí, el director del portal inforesidencias.com, y probablemente si estás viendo este vídeo es que estás interesado en encontrar una residencia adecuada para ti mismo o por algún familiar mayor. En este post me gustaría darte unas recomendaciones sobre los errores que se suelen cometer cuando se buscan residencias para personas mayores. Lo hemos titulado Los 5 errores a evitar cuando buscamos una residencia para personas mayores. Y el primero, y el que mucha gente comete y después puede producir problemas, es querer una residencia cuando de verdad no se necesita una residencia. Esto parece un poco chocante, puede parecer chocante viniendo del portal inforesidencias.com, pero sí que me gustaría que les quede claro una cosa, y es que las residencias para personas mayores son el mejor recurso para aproximadamente un 5% de las personas que tienen más de 65 años. Eso quiere decir que el 95% de las personas mayores nunca van a necesitar una residencia. Existen muchos servicios para que una persona pueda seguir viviendo en su casa. Existe la atención domiciliaria, existe la teleasistencia, que es esta especie de pulsera o un collar con un botón para que cuando la persona sienta que necesita ayuda pueda tocar y le puedan llamar y pueda recibir ayuda. Existen centros de día donde una persona mayor puede ir a pasar el día, puede comer, le pueden hacer la higiene, le pueden preparar la medicación. Y después, para un grupo de gente que suele ser aproximadamente el 5% de las personas mayores, la mejor opción es la residencia. Es fácil saber cuando una persona necesita una residencia viendo al cuidador, porque existe como una balanza. Las personas suelen querer a sus padres, suelen querer a sus madres y les suelen cuidar como pueden, pero llega un momento en que sencillamente no se puede. Y no se puede porque la demanda, lo que necesita la persona, tiene que prestarlo un profesional. Puede ser por cuestiones físicas, puede ser que la persona mayor necesita que la levanten, que le hagan cambios posturales, que le cambien un pañal, y la persona físicamente no pueda. Pensemos que hay muchas personas mayores que tienen 95 años, que tienen 100 años, y es que sus hijos tienen 70. O sea que requiere un esfuerzo humano y un esfuerzo físico. Aún así, necesitando solamente el 5% de personas mayores una residencia, vemos que hoy en España harán falta muchas más residencias de las que hay ahora. Por lo cual, el mejor sistema, la mejor situación posible sería una situación en la cual todo el mundo que quiera quedarse en su casa y pueda recibir servicios en su casa, se quede en su casa y ese 5% de personas mayores vaya a las residencias. El segundo error que hemos visto durante los años que llevamos trabajando en Inforesidencias es que es muy malo quedarse con la primera residencia que veamos. El proceso de búsqueda de residencia es un proceso que tiene que ser un poco laborioso, porque pensemos una cosa, cuando nosotros dejemos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro familiar en la residencia, vamos a estar comprando dos cosas diferentes. Por un lado, vamos a comprar un buen servicio, queremos que cuiden bien a nuestra madre, queremos que le den un apoyo adecuado para que pueda vivir lo mejor posible. Pero también queremos otra cosa, queremos confianza. Queremos que cuando yo salga por la puerta de la residencia después de haber visto a mi madre o haber visitado a mi abuela, yo me quede con la tranquilidad de que el servicio que están prestando es el correcto. Nosotros recomendamos utilizar, por supuesto, inforesidencias.com para buscar residencias, sabiendo una cosa, que disponemos de un indicador de transparencia. Esto quiere decir que todas las residencias que hay en inforesidencias.com, que son más de 600, pueden compartir datos. Usted puede ver qué contrato tendrá que firmar cuando vaya a la residencia, cuáles son los horarios de visitas, qué incluye el precio y qué no incluye el precio, cuál es la ratio de personal, o sea, cuánto personal trabaja en la residencia y qué perfil tienen, si son más sanitarios, si no, cuál es la política que tienen sobre sujeciones, sobre calidad. Entonces, lo que valora Inforesidencias no es tanto el servicio que presta la residencia, que solo tiene que valorar usted el día que vaya a verla. Lo que sí que hace Inforesidencias es decir qué residencias son más transparentes, qué residencias comparten más en Internet, porque cuanto más compartan, más comparables son y ustedes pueden, antes de ir a visitar la residencia, pueden hacerse una idea de lo que se van a encontrar. Por supuesto, esto no hace que sea menos importante ir a la residencia y visitarla. El proceso
implica primero Internet, seleccionar las que nos parecen más adecuadas, hacer una llamada. Es recomendable mirar la página web de la residencia para ver qué nos están ofreciendo, qué ambiente vemos, y después, por supuesto, una vez que tenemos más de una seleccionada, hacer una visita a la residencia. En Inforesidencias pueden encontrar indicaciones sobre qué hay que mirar cuando vemos una residencia. Y aquí abajo ahora les pondremos un enlace a una especie de checklist, una lista de cuestiones a mirar. Otro error muy grande que se comete cuando se busca residencias es lo que llamamos las falsas expectativas. A ver, debemos saber qué es una residencia y qué no es una residencia. Primero, lo que no es una residencia es un hospital. Hay muchas personas que creen que en una residencia hay médicos 24 horas al día, que hay un servicio de atención continuada médica, que la gente va a ir vestida de blanco y que nuestro madre o padre va a estar en un hospital. Esto no es así. Algunas residencias están más sanitarizadas y otras lo están menos. Algunas residencias cuentan con enfermeras 24 horas al día, en algunos sitios de España es obligatorio y en otros no. Lo que es una residencia es un sustituto del hogar, donde hay profesionales que dan una atención profesionalizada, pero no necesariamente sanitarizada como sería un hospital o una clínica. Hay gente que nos ha dicho en jornadas a las que hemos asistido, nos comentan, es que mi madre lleva un año en la residencia y el último mes no le han tomado la tensión o no le han medido el azúcar, y cuando hemos mirado un poquito más, resulta que es que hay residencias que en los primeros meses, cuando estás en la residencia, se hace un seguimiento más intensivo y después lo que se hace es hacer un seguimiento de lo que se ha visto que son enfermedades activas o que son necesidades de la persona. Pero no necesariamente va a visitar el médico cada día o cada semana. La residencia mejor es la residencia que más se parece a un hogar en el que pudiésemos tener una atención personalizada. Por eso, cada vez más, y en los últimos años se está notando mucho, que las residencias tienden a hacer lo que se llama desinstitucionalización. Una palabra un poco difícil, pero en lo que consiste es en que se parezcan menos a un hospital, menos a un hotel, y se parezcan más a lo que tendrían que ser un hogar que sustituya al hogar de la persona mayor. Después hay otro error que también, por desgracia, sucede a menudo, y es que no hemos leído correctamente el contrato y el reglamento de régimen interior. Estos son dos documentos importantísimos cuando nosotros queremos ingresar a un familiar en una residencia. Y lo son porque tanto en el contrato como en el reglamento de régimen interior nos dice a qué se compromete la residencia y a qué nos comprometemos nosotros. Por desgracia, a veces surgen conflictos entre las familias y las residencias. Y en muchos casos, en muchísimos casos, estos conflictos vienen de que no se leyó correctamente el contrato, no se entendió correctamente o no nos explicaron correctamente el reglamento de régimen interior, y entonces esperamos unas cosas que no nos ofrece la residencia. Por último, hay una cosa que es importantísima y además se cae en ella a menudo y es fácil de evitar, y es no tener en cuenta la voluntad del mayor. En muchas ocasiones, el hecho de ingresar a una persona mayor en una residencia es el final de un camino un poco triste, en el cual la persona pues, ha ido perdiendo capacidad, quizás se olvida de las cosas, quizá un día se ha dejado el agua abierta, se ha dejado el gas abierto incluso, ha salido a pasear y no se acordaba de cómo volver a casa, o se ha caído y se ha roto un hueso y ahora es difícil que pueda subir las escaleras para llegar a casa. Lo que pasa es que en muchas ocasiones son los familiares los que ven la necesidad del ingreso en la residencia y se olvidan que la persona que va a ingresar tiene que opinar al respecto. El hecho de dejar a mi madre en una residencia, dejar a mi madre, es negativo. Tenemos que hacer que participe en el proceso. Y les digo, esto es muy difícil. Es difícil porque los hijos, cuando hacemos esto, tenemos una sensación muy humana, parecida al abandono. Pensamos que el hecho de que nuestra madre tenga que ir a vivir a una residencia supone que nosotros la estamos abandonando y vamos a dejar de hacer algo que deberíamos hacer. Lo cierto es que ingresar a una persona en una residencia, como decíamos antes, es la mejor opción para ese 5%. Pero tenemos que preguntar a nuestra persona mayor si es que tiene capacidad de pensar y decirle que hacerla participar en el proceso de ingreso. Una vez que hayamos decidido entre todos que el ingreso es lo mejor,
es bueno que la persona participe también en la elección de la residencia. Y cuando la persona no tiene la cabeza clara, porque sufre demencia, sufre la enfermedad de Alzheimer, tendríamos que hacernos una pregunta que siempre es muy positiva, es ¿qué hubiese querido él o ella hace unos años con la cabeza como la tenía entonces en una circunstancia como esta? Lo digo porque en España hay unas 5.000 residencias. Hay residencias muy diferentes y de diferentes tipos. Y podríamos decir que hay casi una residencia para cada necesidad. Entonces, que tomemos una buena decisión es básico para que estos últimos tiempos que va a vivir nuestro ser querido sean lo mejor posibles. Y sepamos una cosa, un pequeño error en el principio puede hacer que suframos, que no nos sintamos bien y que tengamos que entrar otra vez en el proceso de búsqueda de residencia. Hablando con los directores de residencias que visitemos, saldremos de muchas dudas y ya les recomiendo, para empezar el primer paso, entrar en inforesidencias.com y hacer una de estas búsquedas. Muchísimas gracias, espero que les haya sido de utilidad.